Pasar a otra entrevista, muy interesante porque tiene que ver con algo que tiene que ver con la Defensoría del Público, que presentó hace unos días unas recomendaciones, pero más que nada para nosotros, para las periodistas y periodistas que trabajamos en medios. ¿Por qué? Porque hizo recomendaciones para el abordaje responsable de la conflictividad laboral en los medios de comunicación. Em, la verdad, un tema muy interesante y por esa cuestión vamos a conversar con Cristian Dodaro. Él es docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y es coordinador del Observatorio de Prácticas Comunicacionales e Informativas sobre Trabajadores, Trabajadoras y Organizaciones Sindicales. Justamente está en línea ahora y le doy la bienvenida. Daniel Veloso te saluda. Cristian, ¿cómo estás? Hola Daniel, un gusto. ¿Cómo Igual, estás vos? igualmente, bien, bien, bien. Apasionante este tema, Cristian, porque eh, me imagino que sí, tenemos que capacitarnos en esto. ¿Cómo abordamos esto, la conflictividad laboral y qué tratamiento le damos en los medios? ¿Qué fue lo que se explicó en esa, Claro, y, en- y además Daniel, no se trata solo de un decir a otros qué hacer, sino que estas recomendaciones surgen de un trabajo junto con muchísimos periodistas y Ujú, muchísimos delegados y delegadas de distintos sindicatos que a través de todo un año de trabajo de puesta en común, ujú, de ponerse a reflexionar juntos cómo debería ser una correcta cobertura en el caso de un conflicto laboral. claro. Y lo interesante es que no es un proceso de una persona que sabe o de un grupo de personas, sino de toda la comunidad Ujú, reflexionando y construyendo un conocimiento colectivo y claro, una propuesta colectiva que garantiza derechos. O sea, claro. nosotros, el planteo base es eh, la conflictividad laboral, el conflicto por puja salarial, Ujú, las cuestiones ligadas a la organización sindical, digo, a ujú, organizarse sindicalmente, claro. a representar a otros compañeros y compañeras trabajadores Ujú, sindicalmente, es un derecho. ujú, Muchas sí. veces es un derecho y además quien lo ejerce dejando horas de otras cuestiones. Sí, sí, sí. Digo, hay toda una cuestión que parece que está naturalizada en algunos discursos sociales respecto de que Mm, los sindicalistas y el ejercicio de los sindicales ser ujú, una persona fea, sucia, mala, mm. como la película Escola, ¿no? Sí, Y la exacto. verdad que Sí. en realidad hay un montón de compañeros y compañeras que están trabajando a la par de quienes les toca compartir un aula o una fábrica y son los que Ujú, están en la difícil tarea de discutir con las patronales, con ujú, las empresas que tienen al momento de discutir individualmente un trabajador muchísimo más poder. claro. Y Seguro. entonces ese discurso que a veces está en lo social de desprestigiar el ejercicio de lo sindical, Ujú, nos quita ujú. derechos a todos. Digo, todos somos trabajadores, la mayoría de la sociedad es trabajadora. Claro, es que justamente uno dice, bueno, por ahí estigmatiza a ese dirigente o a esa dirigente, ¿no? Que va a reclamar por mejores condiciones laborales, por más derechos para el trabajador, pero eh, esa persona representa a otras personas iguales, Claro, ¿no? incluso, y buenísimo tu observación, porque incluso muchas veces se focaliza en una persona, ¿no? Digo, Ujú, hay varias cuestiones en las recomendaciones, y una de ellas es que muchas veces se focaliza sobre el dirigente, cuando, sí, primero, la decisión siempre es colectiva. mm, O sea, la claro, decisión de ir a una medida de fuerza o a una acción es colectiva. Esto lo dicen
Eso fue una observación, un elemento que los propios gremios nos señalaban. Claro. Siempre se carga sobre la figura del dirigente y no se tiene en cuenta el proceso. Y otra cuestión es, siempre se trabaja el conflicto. O sea, bueno, hay paro, o hay un corte, o hay una movilización y no podés llegar con el auto a tal lado. Pero no se tiene en cuenta todo lo que sucedió antes. Pero hoy, tal gremio está realizando un corte o una movilización o una jornada de protesta porque hace 6 meses está en negociación con tal empresa que no lo escucha, o con tal sector de productivo que no atiende sus reclamos salariales. O sea, el conflicto no es algo que deseen los gremios. Claro. En la presentación además decían otra cosa que a mí me pareció maravillosa y que estaba bastante invisibilizada, y es que los sindicatos no son el conflicto. Los sindicatos son también quienes prestaron sus instalaciones durante la pandemia para que se puedan aislar las personas con COVID, en el momento en el que el sistema de salud estaba al borde del colapso. Los sindicatos son los que aseguran el turismo social, los que están presentes acompañando a los trabajadores y trabajadoras con las mochilas, con los kits escolares, con una cantidad de cuestiones de salud, de seguridad social, de turismo, de cultura. Y eso está totalmente invisibilizado también en la superficie de los medios, incluso de los medios, hasta te diría que hasta los medios populares, alternativos, tienen poca cobertura de esa dimensión. Digo, entendemos lo sindical solo desde la puja salarial, el conflicto, y no desde la vía integral de los trabajadores, que los sindicatos se hacen cargo de eso. Claro, sé que, así que yo aprendí muchísimo. Muy bien. Yo no lo planteo como un decirle a otros qué hacer, sino de haber construido con un montón de compañeros, de compañeras, en distintas mesas, encuentros con periodistas, con trabajadores de distintos ámbitos, haber aprendido a sistematizar experiencias y miradas. Entonces, a mí, yo sé mucho más de lo que sabía, aprendí muchísimo, y las recomendaciones son eso también, que esa es otra de las cuestiones. No es una obligación, nadie obliga a nadie, simplemente hay una cuestión de señalar que hay un modo de cobertura o una propuesta y un modo de cobertura que protegería los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En ese caso, Cristian, estamos conversando con Cristian Dodaro. Él es docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Y con respecto a esto, las recomendaciones, porque esto está clarísimo esto, porque son recomendaciones, no hay algo que ustedes imponen, no, son recomendaciones para este abordaje responsable, ¿no? Los medios que participaron o colegas que estuvieron allí, ¿también hicieron alguna autocrítica? Porque yo no lo digo en el sentido de que una condena, ¿no? Una autocrítica, porque a veces es buena la autocrítica. Nosotros la hacemos casi todos los días. ¿Hicieron una autocrítica de que a veces estigmatizan también a los dirigentes sindicales e incluso a la gente que marcha por un reclamo? Mira, estuvieron presentes tanto los compañeros de Cipreva FATPREN, o sea, de los gremios de prensa, de comunicación de Buenos Aires y la Federación, y estuvieron presentes los compañeros y compañeras del SATSAI. De hecho, la cobertura que está en YouTube, que está en el YouTube de la Defensoría, la cobertura de toda la actividad, la realizó el SATSAI, y con un profesionalismo técnico que era increíble. Armaron en 5 minutos y no hubo un problema técnico. Probaron sonido, o sea, la verdad que increíble, y ambos nos fueron contando las distintas cuestiones que tienen que ver con su trabajo dentro de los medios. Más que una autocrítica fue una reflexión sobre cómo debería desarrollarse la actividad dentro de los medios para garantizar una cobertura responsable. No ser llamados desde el piso diciendo
busca al tercero perjudicado, ¿no? Una de las cuestiones así muy presentes en una cobertura de conflicto. Hay un corte y qué es lo que, sobre qué lugar se tiende a enfocar. Y en la persona que no puede pasar con el auto por el lugar donde hay una marcha, además, yo te digo que una de las cosas que hacemos también en el observatorio es analizar las distintas coberturas. Y hubo una sobre un paro de trenes el año pasado, y en la fila del colectivo el cronista estaba, y se lo notaba, que la producción le decía que tenía que buscar eso. Estaba buscando a la persona enojada y no pudo encontrarla. Todos le decían, bueno, no, entiendo el conflicto, entiendo por qué paran los trabajadores, qué sé yo, y terminaron yendo a piso. Entonces, esas fueron las críticas o las cosas que señalaron, más que como autocrítica, como una cuestión de estas son las necesidades como trabajadores y trabajadoras de los medios que tenemos para poder garantizar una cobertura. Claro, exactamente. Sí. Lamentablemente que a veces se busca el escándalo, ¿viste? La bronca, eso que decís vos, ¿no? Que son esas señales de producción, ¿no? Que dicen, bueno, a ver, busquemos el escándalo. Y si nos ponemos a pensar, el trabajador y trabajadora de los medios de prensa, no estamos ajenos a esos reclamos. Si somos parte, como decís vos, somos parte trabajadora también. Yo tenía un profe que cuando hice algunas materias yo hice la orientación en periodismo en la carrera de grado, y tenía un profe que decía, si hay un accidentado y se muere en silencio, la noticia no es tan buena. Y nos lo decía de esa manera, ¿no? Por el rol de la espectacularización que tienen las noticias. Bueno, lamentablemente, él lo decía, un tipo muy muy piola, lo decía como para provocar, ¿no? Como para plantear que la noticia siempre busca la espectacularización. El problema es que la espectacularización te quita posibilidad de explicar el proceso. Claro. Te desvía, nos desvía, te desvía. Sí, te desvía. ¿No? Claro, lo espectacular te corre de qué fue lo que por qué llegamos a esta situación. Claro. Entonces ese es un punto muy muy interesante. Una cosa, Daniel, yo soy docente de la UBA, pero también orgullosamente docente de la Universidad de Avellaneda. Mirá qué bueno. En la cuestión de que a veces parece que la UBA tiene una centralidad enorme, y muchas de las cosas que aprendí las aprendí en la práctica docente en Avellaneda, que tiene una mirada territorializada que claramente la Facultad de Ciencias Sociales le falta muchísimo para tener. Así que esa es otra cuestión, ¿no? No invisibilizar la producción de conocimiento desde los conurbanos que es un punto también para reflexionar. Ya ni siquiera podemos decir que son periferias, son otras centralidades, ¿no? Sí, mirá, yo cuando dije una vez, mirá, qué bueno, está la Universidad Nacional de La Matanza, de Lomas de Zamora, de Lanús, vos decís, ¿qué? Universidades nacionales, ¿viste? En José Cepaz. Por todos lados. ¿Viste? Claro. Por todos lados, y con una bueno, esta experiencia fue eso, fue una intención de construir conocimiento desde el diálogo con la comunidad. La Defensoría en eso es un espacio increíble, o sea, se trabaja muchísimo de esa manera. Qué bueno. Cada recomendación, cada trabajo sobre los medios no se hace desde un grupo de personas que saben, sino desde la escucha y el diálogo con los actores involucrados de la comunidad. En eso Miriam Dewin, la defensora, es muy muy puntillosa en ese trabajo, en escuchar a todos, a todas, en abrir la palabra y la experiencia. Sí, fíjate cómo a veces también nosotros, muchos colegas se adelantaron a la creación de la Defensoría del Público, y te acuerdas que en su momento dijeron, no, se crea para la censura. ¿Viste cómo nos apresuramos a veces, no? Se apresuran algunos a analizar el rol de cada organismo,
Y fíjate, nada más ajeno a eso, que es justamente esto, ¿no? Sí, Para ver hoy cómo... hay hoy incluso hay un planteo por parte de un sector político, e incluso hay un proyecto para el cierre de la defensoría por parte de sectores ligados a Lombardi, a un espacio del PRO y en diputados y senadores están llevando adelante eso. En la nota de cobertura de Telam está el planteo de Miriam Lewin respecto a eso y la verdad que sería hermoso poder debatir con ellos, poder charlar, poder contarles el trabajo que hacemos. Claro. Digo Sí. que a mí me parece que a veces esas cuestiones apresuradas, como lo digo metafóricamente, pero que parecen fulbito para la tribuna. Sí, exacto, sí. Sí, que distraen, Nada, bueno, justamente es claro, algo más como que distraen el sería, objetivo, ¿no? Como pasa con las claro, marchas. ¿No? sería muy lindo poder charlar y que entiendan. Yo creo que no son gente con malas intenciones, creo que son gente de bien y que podrían, lo que pasa que están como metidos en un discurso de electoralista y demás, que pierden de vista que hay trabajadores, que hay una sociedad organizándose, que romperían eso y que sería una pena. Seguro. Entonces, bueno, nada. Seguro. Cristian, ahora con respecto a a estas recomendaciones, evidentemente acá nos llevamos trabajo, ¿no? Nos llevamos trabajo para repasar y para estudiar y para ver cómo proceder también, ¿no? Sí, y también te comprometo y yo me comprometo también a seguir charlando todo lo que sea necesario. Seguir charlando, seguir pensando. Obvio. Digo, el compromiso, el trabajo es juntarse con otros. Ustedes, está ahí en Santa Fe participó la FESTRAM de la experiencia. Sí. La verdad que la FESTRAM fue uno de los puntales en esto. Y nada, sería cuestión de también hablar con los compañeros de la federación y seguir discutiendo, digo, con Carlos, con su secretario general, con Carlos Boborna y demás, y poder hablarlo con ellos. Digo, quizá una segunda nota puede ser esa y seguir trabajando en esa línea. Y pensar quizá un desarrollo regional de encuentros para pensar cómo garantizar una cobertura responsable. Totalmente, Que, bueno. sí. Sí, mirá, acá en La Plata, viste que por ser capital de la provincia, Cristian, vos lo sabes bien, es un eje de reclamos permanentes de todo tipo, ¿no? Y estamos siempre expuestos a eso. Y si podemos mejorar, pero todavía, pero bienvenido sea. La idea es regionalizarlo, así que a full. Bien. A full, como está en Santa Fe, como en La Plata también, en algún momento pensaremos algún encuentro y obviamente están invitados. Yo los tengo que dejar porque tengo una reunión. Justo, sí. Cristian, ya obviamente... Es muy raro que la comunicación la corte el invitado, les pido mil disculpas. No, es que justamente ya también nos excedimos de tiempo, pero se extendió, pero sabés que estamos a disposición y bueno, celebramos esta iniciativa. Igualmente, es mutuo, es mutuo, les agradezco el espacio, la cobertura. Y nada, estamos al habla. Dale. Muchísimas gracias. Al contrario, te mando un abrazo, Cristian. Chao, hasta luego. Hasta luego. Fue Cristian Dodaro, él es docente, investigador de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Avellaneda, y es coordinador de este Observatorio de Prácticas Comunicacionales e Informativas sobre trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales que depende de la Defensoría del Público.